teléfono sonó con la discreción de los aparatos caros. Una melodía suave que apenas perturbaba el silencio de mi estudio en Houston. Afuera, la ciudad se desperezaba con su rugido de concreto y ambición, pero dentro de mi casa, rodeada de libros y el aroma a café recién molido, el tiempo parecía moverse a mi ritmo. A mis 68 años, había aprendido a gobernar mi entorno, a construir una fortaleza de calma en medio del caos del mundo. Lo había logrado con disciplina, con una mente afilada en los negocios y un corazón que, aunque muchos creían de acero, guardaba bajo llave los tesoros de su memoria. El identificador de llamadas mostraba un número de Veracruz, un prefijo que no había visto en años y que, por un instante, me heló la sangre. Solo podía ser una persona. Bueno, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Sofía, hermana, soy yo, Mateo. Su voz, antes llena de la fanfarronería de la juventud, sonaba ahora delgada, quebradiza como una hoja seca. Hacía 5 años que no hablaba con él, desde el funeral de mamá. Nuestra distancia no había sido una explosión, sino un lento enfriamiento, una grieta que se había ensanchado con cada decisión de vida, con cada milla que puse entre mi presente y el pasado que él nunca quiso abandonar. Mateo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Un silencio cargado de estática y de cosas no dichas cruzó la línea. Pude imaginarlo al otro lado, en el porche de la casa familiar, con la humedad pegajosa de Tlacotalpan pegándose a su piel, el río Papaloapan fluyendo a lo lejos, indiferente y eterno. Necesito que vengas. Es sobre la casa, sobre la tierra de la abuela Elena. Sentí una punzada, una vieja herida que nunca había sanado del todo. La tierra de la abuela. El lugar donde mis raíces se hundían profundas, un santuario de mi niñez que había jurado proteger. ¿Qué pasa con la tierra?, pregunté, mi tono volviéndose gélido. Hay una oferta, Sophie. Una muy buena. Unos desarrolladores quieren comprar todo. Podríamos por fin dejar de preocuparnos por el dinero. Podrías retirarte como una reina. Yo podría empezar de nuevo. La simpleza de su propuesta era un insulto a todo lo que la abuela nos había enseñado. Esa tierra no era solo un pedazo de propiedad, era un testamento viviente de nuestra historia, del sudor de nuestros antepasados, de la magia y las leyendas que se tejían en la ribera del río. No está en venta, Mateo, y lo sabes. Las cosas han cambiado. Su voz se quebró. Por favor, Sofía, solo ven, escúchame, mírame a los ojos y luego decide. Te lo ruego. Había una desesperación en su ruego que me desarmó. Mateo, mi hermano pequeño, el que siempre había sido todo sonrisas y planes grandiosos que se deshacían como castillos de arena, estaba roto, y me necesitaba. A pesar de los años y la distancia, el lazo invisible de la sangre tiró de mí. Estaré allí en 2 días, dije, y colgué antes de que pudiera arrepentirme. Me quedé mirando por la ventana, hacia los rascacielos de Houston, que se recortaban contra un cielo pálido. Mi vida aquí era ordenada, predecible. Tenía mis inversiones, mi portafolio de propiedades, una reputación forjada a pulso. Comía en los mejores restaurantes, vestía con la elegancia sobria que solo el dinero puede comprar, y mi pasaporte tenía sellos de medio mundo. Pero en ese momento, todo ese lujo se sentía hueco, un decorado de teatro. Mi verdadero ser, la niña que corría descalza por la orilla del río, estaba siendo llamada de vuelta al escenario original de su vida. Y con esa llamada, regresó el recuerdo, tan nítido como si hubiera sido ayer. La voz de mi abuela Elena, sus ojos oscuros y profundos fijos en los míos, su mano arrugada apretando la mía con una fuerza sorprendente. Tenía yo 16 años, a punto de irme a la capital a estudiar, llena de sueños y con el corazón ansioso por escapar del pequeño universo del pueblo. Estábamos sentadas junto al río, el mismo río que ahora era el centro de la disputa. El agua corría lenta, color de lodo y misterio. Escúchame bien, mi Sophie, me dijo, su voz un susurro grave. Este mundo es más grande de lo que parece, y tú vas a conquistarlo. Pero nunca olvides de dónde vienes, y prométeme algo, pase lo que pase. Nunca vuelvas a este río por la noche. Hay voces que el agua guarda, memorias que no deben ser despertadas. El río da, pero también quita.
y a nuestra familia ya le ha quitado demasiado. No vuelvas, ¿me entiendes? Sobre todo, si sientes que te llama. La promesa se había sellado con un beso en mi frente, una promesa que había mantenido durante más de 50 años. Incluso en mis breves visitas para ver a mis padres, evitaba acercarme a la orilla cuando el sol se ponía. Era una superstición, me decía mi mente lógica y educada, un cuento de viejos para asustar a los niños. Pero una parte más profunda de mí, la parte que todavía creía en el susurro de las ceibas y en el poder de una bendición, sabía que era más que eso. Era un pacto sagrado con la matriarca que nos había anclado a esa tierra. Hacer las maletas fue un acto casi mecánico. Saqué mi confiable maleta Louis Vuitton del vestidor, su monograma un símbolo del mundo al que ahora pertenecía. Pero mientras doblaba blusas de seda y pantalones de lino, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en los vestidos de algodón que usaba de niña, en el olor a tierra mojada y a flores de gardenia que impregnaba la casa de la abuela. Pensaba en Mateo y en la sombra que había oscurecido su vida. Siempre había querido el camino fácil, la gratificación instantánea. Recordaba la última vez que lo vi, conduciendo un BMW último modelo que claramente no podía permitirse, hablando de negocios turbios y de dinero rápido. Supe entonces que iba por un mal camino, pero mi orgullo y su resentimiento nos impidieron tener la conversación que necesitábamos. Quizás ahora, por fin, era el momento. Mientras el avión descendía hacia el aeropuerto de Veracruz, sentí que no solo bajaba en altitud, sino que también viajaba hacia atrás en el tiempo. El aire que entró en la cabina al abrirse la puerta era diferente, denso, húmedo, cargado del aroma salino del Golfo y la promesa verde de la selva. Era el aliento de mi tierra, y me llenó los pulmones con una mezcla de nostalgia y aprensión. Al recoger mi equipaje, vi mi reflejo en un cristal. La mujer que me devolvía la mirada era elegante, con el pelo plateado cortado en un estilo impecable y unas pocas arrugas de expresión que hablaban de una vida de decisiones firmes. Llevaba un pañuelo de seda y un bolso que probablemente costaba más de lo que Mateo ganaba en un año. Pero sus ojos eran los de la niña que había dejado atrás, llenos de una incertidumbre que creía haber superado hacía mucho tiempo. Mateo me esperaba afuera. Estaba más delgado, la piel tostada por el sol y surcada por arrugas de preocupación. Su sonrisa fue un intento fallido de la alegría de antaño. Nos abrazamos con torpeza, dos extraños que compartían la misma sangre. «Gracias por venir, Sophie», murmuró contra mi hombro. «Soy tu hermana. Siempre vendré». El viaje en su camioneta destartalada fue silencioso. Dejamos atrás la ciudad y nos adentramos en el corazón verde de Veracruz. Los paisajes de mi infancia se desplegaban ante mí, los cañaverales meciéndose con la brisa, los árboles de mango cargados de fruta, los pueblos pequeños con sus iglesias centenarias y sus zócalos llenos de vida. Cada curva del camino era un recuerdo, y mientras más nos acercábamos a la casa, más fuerte sentía la advertencia de mi abuela resonando en mi cabeza, como un eco lejano que ganaba intensidad. «No vuelvas al río por la noche. Hay voces que el agua guarda». ¿Qué voces? ¿Qué secretos había querido proteger? Me di cuenta de que no había vuelto solo para resolver un problema de bienes raíces. Había vuelto para enfrentar una pregunta que había evitado durante toda mi vida. Había vuelto para escuchar lo que el río tenía que decir. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, y el corazón se me encogió. La noche estaba llegando, y con ella, la prueba de mi antigua promesa. El aire se sentía pesado, no solo por la humedad, sino por el peso de lo no dicho, de los secretos familiares que flotaban como neblina sobre el agua oscura del Papaloapan. La casa de la abuela Elena apareció al final de un camino de tierra, rodeada de ceibas ancestrales cuyas raíces se aferraban a la tierra como garras. Estaba descuidada, la pintura descascarada y el jardín invadido por la maleza, pero su estructura de madera y teja seguía siendo noble, un bastión de recuerdos. Era más pequeña de lo que la recordaba, o quizás yo me había hecho demasiado grande para ella. Al bajar de la camioneta, el canto de las cigarras me envolvió, una sinfonía familiar que era la banda sonora de mi niñez. Mateo se quedó a mi lado, sus manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. «Ha sido difícil mantenerla, Sophie. Cuesta mucho dinero».
El dinero no lo es todo, Mateo. Hay cosas que no tienen precio. Eso es fácil de decir cuando lo tienes de sobra, replicó con un filo de amargura. Decidí no responder. La discusión podía esperar. Entramos en la casa y el olor me golpeó. Una mezcla de madera vieja, polvo y el perfume persistente de las hierbas que la abuela siempre tenía secando en la cocina. Todo estaba cubierto por una fina capa de abandono, pero los muebles seguían en su lugar, como fantasmas esperando el regreso de sus dueños. Mi mirada se posó en el viejo sillón de mimbre donde la abuela se sentaba a contar sus historias, con la luz del atardecer entrando por la ventana y creando halos dorados en su cabello blanco. Fue en ese sillón donde me hizo prometerle lo del río. ¿Quiénes son estos desarrolladores?, pregunté, rompiendo el silencio cargado. Mateo suspiró, un sonido de derrota. Se hacen llamar Desarrollos Paraíso. Quieren construir un complejo turístico de lujo. Cabañas, un spa, un muelle privado. Dicen que traerá empleos, progreso. Ofrecen una cantidad que nos cambiaría la vida. ¿Y a qué precio? ¿Arrancar de raíz nuestra historia? ¿Dejar que unos extraños construyan sus paraísos artificiales sobre las tumbas de nuestros ancestros? Porque eso es lo que es esta tierra, Mateo, un cementerio sagrado. Eres una romántica, explotó él. Vives en tu torre de marfil en Houston y vienes aquí a darme lecciones sobre raíces y ancestros. Yo soy el que ha estado aquí, luchando día a día viendo cómo todo se desmorona. ¿Sabes lo que es vivir con la cuenta bancaria siempre en rojo, pidiendo préstamos para apenas sobrevivir, mientras mi hermana mayor maneja millones? Sus palabras me dolieron, pero entendí el origen de su resentimiento. Había una verdad en ellas que no podía negar. Mi éxito había creado un abismo entre nosotros. No se trata de mi dinero, se trata de nuestro legado, dije, más suavemente. La abuela protegió esta tierra con su vida. Había una razón. No creo que fuera solo por sentimentalismo. Me dirigí a la que había sido la habitación de la abuela. Estaba casi intacta. Abrí el viejo armario de cedro y aspiré el aroma a naftalina y a tiempo. En un cajón debajo de unos rebozos de seda, encontré lo que buscaba, su pequeño cofre de madera tallada. Dentro, junto a un rosario de cuentas gastadas y algunas medallas, había un fajo de cartas atadas con un listón y un pequeño diario de cuero. Voy a quedarme unos días. Le anuncié a Mateo que me había seguido hasta la puerta. Voy a revisar sus cosas. Quiero entender, antes de tomar cualquier decisión, quiero entender por qué esta tierra era tan importante para ella. Él asintió, pareciendo aliviado y a la vez ansioso. Tómate tu tiempo. Los inversionistas estarán en el pueblo en una semana. Quieren una respuesta definitiva. Esa noche no pude dormir. La cama era extraña. Los sonidos de la noche eran demasiado intensos. El aullido de un perro, el croar de las ranas, el susurro del viento en las hojas de los árboles, y debajo de todo, un sonido casi imperceptible, un murmullo grave y constante. El río. Sentí un impulso irracional, una atracción magnética hacia él. La advertencia de la abuela era un grito en mi mente, pero la llamada del agua era un susurro en mi sangre. Me levanté y fui a la ventana. La luna llena se reflejaba en la corriente oscura, creando un camino de plata líquida. Era hermoso y aterrador. No vuelvas al río por la noche. Cerré las cortinas y volví a la cama, pero el murmullo del río se había metido dentro de mí. Esa noche, soñé con mi abuela. Estaba de pie en la orilla, su figura recortada contra la luz de la luna. No me miraba a mí, sino al agua, y de sus labios salían palabras que no podía entender, una letanía en una lengua antigua. Luego se giró hacia mí, y sus ojos no eran los ojos amorosos que recordaba, sino dos pozos de advertencia, y dijo una sola palabra: escucha. Desperté con el corazón latiendo desbocado. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, disipando las sombras de la noche, pero no la inquietud de mi alma. Decidí empezar por el diario de la abuela. Me senté en el porche, con una taza de café humeante, y abrí el pequeño libro con cuidado. La caligrafía era elegante, apretada, como si quisiera exprimir cada pensamiento en el limitado espacio de las páginas. Las primeras entradas eran de su juventud, llenas de sueños y descripciones poéticas del paisaje, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba.
Hablaba de la tierra no como una propiedad, sino como un ser vivo, un guardián. Hablaba del río como una entidad con memoria y voluntad. En una entrada de 1958, encontré algo que me heló la sangre. Hoy vino el señor de la Vega otra vez. Quiere nuestra tierra. Dice que hay riqueza bajo ella, que el río esconde más que peces. Ofrece mucho dinero, pero su sonrisa es la de un coyote. Le dije que no, que esta tierra fue un regalo y una promesa. Se fue enfadado, diciendo que hay formas de convencer a la gente. Por la noche fui al río a pedir protección. El agua me habló de la codicia, de la sangre que ya ha bebido. Me advirtió que el hombre de la sonrisa de coyote volverá, quizás no él, pero sí su misma hambre, con otra cara, en otro tiempo. De la Vega. El apellido me resultaba familiar. Recordé historias del pueblo, sobre un cacique poderoso y despiadado que había dominado la región durante décadas. Había muerto hacía mucho tiempo, pero su legado de miedo perduraba. ¿Qué riqueza escondía el río? ¿Y qué promesa había hecho mi abuela? Pasé el resto del día hablando con la gente del pueblo. Visité a doña Elodia, una anciana curandera que había sido la mejor amiga de mi abuela. Su casa olía a copal y a hierbas secas. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecían ver más allá de lo visible. Tu abuela era una mujer sabia, Sofía, me dijo, tomando mi mano entre las suyas que eran como papel de lija. Ella conocía el lenguaje de la tierra y del agua. Sabía que esta tierra no es para venderse, es para cuidarse. Es una puerta. ¿Una puerta a qué, doña Elodia? A la memoria de la tierra, a la fuerza que duerme bajo el río. Los de la Vega lo sabían. Siempre lo han sabido. Por eso la querían. Y por eso tu abuela luchó toda su vida para protegerla. Hizo un juramento. El misterio se hacía cada vez más profundo. Regresé a la casa al atardecer con la cabeza llena de preguntas. Mateo estaba sentado en el porche, bebiendo una cerveza. Su ansiedad era palpable. ¿Descubriste algo?, preguntó. Que estamos sentados sobre algo más que tierra y agua, Mateo. Y que estos desarrolladores... Necesito saber quiénes son realmente. Esa noche usé mi laptop y la precaria conexión a Internet del pueblo para investigar. Desarrollos Paraíso era una empresa fantasma, una fachada. Pero tirando del hilo, rastreando los registros corporativos, llegué a un nombre que me hizo sentir un escalofrío. Ricardo de la Vega. Era el nieto del viejo cacique. El hambre de su abuelo había vuelto, con otra cara, en otro tiempo, tal como mi abuela había predicho. La codicia era hereditaria, y de repente, supe que no se trataba solo de un complejo turístico. Buscaban lo mismo que su abuelo, la riqueza bajo el río. Esa noche la llamada del río fue insoportable. Era un imán, una fuerza que tiraba de cada fibra de mi ser. La advertencia de la abuela luchaba contra una certeza que crecía en mi interior. La respuesta estaba allí, en el agua. Tenía que romper mi promesa. Tenía que ir. Con el corazón en la garganta salí de la casa. La noche era un manto de oscuridad, solo rasgado por la luz de la luna. El aire era espeso. El camino hacia la orilla parecía más largo que nunca. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, hacía que mi piel se erizara. Llegué a la ribera y me quedé quieta. El río fluía lento, negro, como un espejo de obsidiana que reflejaba las estrellas. El silencio era profundo, pero no estaba vacío. Estaba lleno de una energía antigua, de una presencia que se sentía en el aire. Me arrodillé en la orilla, la tierra húmeda bajo mis rodillas. Cerré los ojos y escuché, como me había dicho la abuela en mi sueño. Escuché más allá del sonido del agua, más allá del canto de los grillos. Escuché con el corazón. Y entonces lo oí. No era un sonido físico. No eran palabras que vibraran en el aire. Era una voz dentro de mi mente, clara y resonante. La voz de mi abuela Elena. No tengas miedo, mi niña. La promesa era para protegerte de lo que no entendías. Ahora necesitas entender, mira. Mira donde el agua recuerda. Abrí los ojos. La voz me guiaba, no con sonido, sino con una intuición certera. Mi mirada se fijó en un punto específico del río, cerca de un viejo árbol de amate cuyas raíces se hundían en la corriente como venas. La luz de la luna parecía concentrarse en ese lugar, revelando un sutil remolino.
una perturbación en la superficie que no era natural. El agua parecía más densa allí, más oscura. No era una voz lo que escuchaba ahora, sino una certeza, una pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar. La abuela no me advertía de un fantasma, me advertía de un secreto que el río guardaba, un secreto que los de la Vega querían a toda costa, y por el cual no dudarían en destruir a mi familia. Me quedé allí, temblando, no de miedo, sino de revelación. La noche, el río, la voz, todo cobraba sentido. La batalla de mi abuela no había terminado con su muerte. Acababa de pasarme la estafeta, y yo no iba a fallarle. La revelación a orillas del río me dejó con una claridad helada. El miedo se había transformado en una determinación fría como el acero. Regresé a la casa sintiendo el peso de 50 años de una promesa rota, pero también la ligereza de un propósito encontrado. Ya no era solo la hermana mayor que venía a regañar a su hermano menor. Era la heredera de un deber, la guardiana de un secreto que apenas empezaba a comprender. Mateo estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida en un canal de noticias local. Lo cubrí con una manta y me senté en el sillón de la abuela, con su diario en mi regazo. La voz que había escuchado, esa certeza interior, me impulsó a buscar de nuevo, a leer entre las líneas que antes no había entendido. Pasé las páginas hasta llegar a las últimas entradas, escritas con una mano temblorosa. Eran de las semanas previas a su muerte. Hablaba de sus dolores, de su cansancio, pero sobre todo, de su preocupación por el futuro. Mateo es bueno, pero es débil ante el brillo del oro falso. Sofía es fuerte, pero su corazón está lejos de aquí. ¿Quién cuidará la tierra cuando yo no esté? ¿Quién recordará la promesa al río? Y entonces, en la última página, encontré un dibujo. Era un mapa rudimentario de nuestra propiedad, con el río como límite. Marcó con una X el viejo árbol de amate, el mismo que mi intuición me había señalado en la noche. Junto a la X, había escrito una frase: donde el agua no olvida, la tierra da su verdadero fruto. La frase era enigmática, poética, como todo lo que ella hacía. El verdadero fruto de la tierra. No se refería a las cosechas. Se refería a esa riqueza de la que hablaba el viejo de la Vega. No podía ser oro ni petróleo. La abuela nunca habría protegido algo tan mundano con tanto fervor espiritual. Tenía que ser otra cosa, algo que para ella era sagrado. A la mañana siguiente, confronté a Mateo. Le conté sobre mi investigación, sobre Ricardo de la Vega, el nieto del cacique. Le mostré el diario de la abuela, el mapa, la frase: no son desarrolladores, Mateo. Son buitres. Son la misma familia que intentó robarle esta tierra a la abuela hace 60 años. O quieren construir un hotel. Quieren lo que sea que esté escondido aquí. Mateo palideció. Su fachada de hombre de negocios improvisado se desmoronó, revelando al niño asustado que siempre había sido. No lo sabía, Sophie. Te lo juro. Un hombre, muy elegante, vino a verme. Me invitó a comer a un restaurante caro en el puerto de Veracruz. Hablaba de progreso, de modernidad. Me ofreció un adelanto, una cantidad que nunca había visto junta. Dijo que era para ayudarme con mis deudas mientras se cerraba el trato. ¿Y lo aceptaste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Asintió, avergonzado. Tenía la cuenta bancaria bloqueada. Me iban a embargar la camioneta. Estaba desesperado. Firmé un acuerdo preliminar. Dijo que si nos echábamos para atrás tendríamos que devolver el doble. No tenemos ese dinero, Sofía. La trampa era perfecta. Habían explotado su debilidad, su desesperación. Lo habían atrapado en una red de deudas para forzar la venta. Era el método de un cacique, modernizado. La intimidación había sido reemplazada por contratos leoninos y tarjetas de crédito con límites tentadores que se convertían en cadenas. Esto no es un negocio, es una extorsión, dije, mi mente de estratega ya trabajando, analizando variables y buscando una salida. Y no vamos a ceder, vamos a luchar. ¿Cómo? Tienen abogados, tienen dinero, tienen poder. Nosotros no tenemos nada. Te equivocas, lo interrumpí, mi voz llena de una convicción que lo sorprendió. Tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos la verdad, y tenemos el legado de la abuela. Ella luchó contra el abuelo de este hombre y ganó.
Nosotros lucharemos contra el nieto. Mi plan comenzó a tomar forma. Una estrategia con múltiples frentes, inspirada en las lecciones de vida que había aprendido, no en las salas de juntas, sino en las historias de superación y astucia de mi abuela. Lo primero era ganar tiempo. Lo segundo, descubrir qué era exactamente el verdadero fruto de la tierra. Lo tercero, encontrar una forma de usarlo en su contra. Llama a De la Vega. Le ordené a Mateo. Dile que estoy aquí, que soy la dueña mayoritaria y que estoy revisando la oferta. Dile que necesito ver los estudios de impacto ambiental, los permisos de construcción, el plan maestro del proyecto. Pídele todos los documentos. Vamos a ahogarlos en burocracia. Luego, hice una llamada a mi abogado en Houston. Le expliqué la situación, el acuerdo preliminar, la sospecha de coacción. Quería que un experto en leyes mexicanas revisara cada cláusula, buscando cualquier resquicio, cualquier ilegalidad. El costo sería alto, pero algunas cosas no tienen precio. Sabía que tener a un equipo legal de una prestigiosa firma de Houston detrás de mí cambiaría la dinámica del poder. Ya no seríamos solo dos hermanos de un pueblo perdido. Mientras Mateo con voz temblorosa hacía la llamada, yo volví a la orilla del río, esta vez a plena luz del día. El lugar que me había parecido tan ominoso en la oscuridad, ahora era simplemente hermoso. El viejo amate extendía sus ramas como un abuelo protector. El agua fluía tranquila, pero ahora lo veía con otros ojos. Sabía que era un escenario, una fachada que ocultaba un secreto. Me acerqué al punto que la abuela había marcado. El remolino no era visible a la luz del sol. Me quité los zapatos y metí los pies en el agua. Estaba fresca, no fría. Caminé con cuidado sobre las piedras resbaladizas hasta llegar cerca de las raíces del amate. Y entonces lo sentí. Una vibración. Una corriente subterránea más fría que el resto del agua, que emergía de un punto exacto entre las raíces. Era casi imperceptible, pero inconfundible. Agua brotando de la tierra bajo el lecho del río. Un manantial. Regresé a la casa y busqué en internet, esta vez con palabras clave específicas. Manantiales subterráneos Veracruz. Propiedades del agua región Papaloapan. La información era escasa, fragmentada en estudios geológicos y leyendas locales, pero encontré un artículo de una universidad sobre la composición única de ciertos acuíferos en la zona, aguas con una concentración inusual de minerales, casi medicinales. La pieza final del rompecabezas encajó. El verdadero fruto no era oro, era agua. Agua pura, virgen, con propiedades únicas. Un recurso que en el siglo XXI era más valioso que cualquier metal precioso. De la Vega no quería construir un hotel. Quería montar una embotelladora, robar el agua, nuestra agua, y venderla como un producto de lujo. La ironía era cruel. Usar el símbolo de nuestra herencia para venderlo en botellas de plástico con etiquetas elegantes en tiendas gourmet de Polanco o Beverly Hills. La rabia me dio una nueva fuerza. Ahora sabía contra qué luchaba. La codicia tenía un nombre y una forma. Una botella de agua mineral. Los días siguientes fueron una febril actividad. Mateo, ahora un aliado incondicional, se convirtió en mis ojos y oídos en el pueblo. Habló con los pescadores más viejos, con los agricultores, recogiendo historias, leyendas sobre el agua que cura del manantial del amate. Historias que siempre se habían contado en susurros, como si temieran que la codicia de fuera las escuchara. Yo, por mi parte, coordinaba con mi equipo legal. Había contratado a un geólogo de forma discreta para que viniera a tomar muestras del agua, bajo el pretexto de estar planificando un proyecto de agricultura orgánica. La visita estaba programada para 2 días antes de la reunión con De la Vega. La tensión en la casa era palpable. Cada llamada telefónica, cada coche que pasaba por el camino de tierra, nos ponía en alerta. Mateo estaba aterrorizado, pero también sentía una chispa de la vieja dignidad familiar renaciendo en él. La abuela estaría orgullosa de ti, Sophie, me dijo una noche, mientras cenábamos en silencio. Estaría orgullosa de nosotros, corregí, de los dos, por defender lo nuestro. Una tarde, mientras revisaba unos documentos que mi abogado me había enviado, encontré algo interesante. La empresa fantasma de La Vega, Desarrollos Paraíso,
Había solicitado recientemente permisos para perforación de pozos profundos en un terreno vecino, permisos que les habían sido denegados por el riesgo de contaminar el acuífero local. No eran tontos. Sabían que el manantial estaba en nuestra tierra y estaban tratando de acceder a él desde los lados, como parásitos. Pero la ley de aguas nacionales era clara. El acceso al subsuelo le pertenecía al dueño de la superficie. Sin nuestra tierra, no tenían nada. Esto nos daba una ventaja crucial. La víspera de la llegada del geólogo, recibimos una visita. Un coche de lujo, un sedán negro con los cristales tintados, se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre de unos 40 años, vestido con un traje de lino caro que parecía fuera de lugar en el entorno rural. Su sonrisa era pulcra, sus modales impecables, pero sus ojos eran fríos, calculadores, los ojos de un depredador. «Señora Garza, soy Ricardo de la Vega», dijo extendiendo la mano. «He venido personalmente para resolver cualquier duda que pueda tener sobre nuestro proyecto. Creemos firmemente en el potencial de esta maravillosa región». Su voz era melosa, el tono de un vendedor de sueños. Lo invité a pasar, ofreciéndole un vaso de agua de la jarra que estaba en la mesa, agua del pozo de la casa. Él la miró con un leve desdén antes de aceptar. «Entiendo que tiene algunas inquietudes», comenzó, sentándose en el borde de una silla, como si temiera contaminarse. «Permítame asegurarle que nuestro desarrollo será completamente ecológico. Respetaremos la belleza natural de este lugar. De hecho, la realzaremos». Jugué mi papel. La viuda rica, la empresaria retirada que no entendía de negocios modernos. Le hice preguntas ingenuas sobre el número de habitaciones, sobre el tipo de turistas que esperaban atraer. Él respondió con paciencia condescendiente. «Mi hermano me mencionó algo sobre un acuerdo», dije, como al pasar. «Firmó algo, ¿verdad? Es que él es muy impulsivo, mi Mateo. Siempre lo ha sido». La sonrisa de la Vega se tensó un poco. Un simple memorando de entendimiento. Una formalidad, pero demuestra un compromiso. Uno que, legalmente, esperamos que se honre. El no hacerlo, claro, tendría consecuencias financieras significativas. Era una amenaza velada, envuelta en seda legal. Mi momento había llegado. «¿Sabe, señor de la Vega?», dije, inclinándome hacia adelante, mi voz perdiendo toda su falsa ingenuidad. Mi abuela solía decir que hay gente con sonrisa de coyote, gente que habla de paraísos mientras planea saquear el jardín. Ella conoció a su abuelo. Parece que la codicia, como el color de los ojos, a veces se hereda. El cambio en su rostro fue imperceptible para un ojo no entrenado, pero yo lo vi. Un destello de sorpresa, seguido de una ira helada que endureció sus facciones. Su máscara de amabilidad se resquebrajó. «No sé de qué me habla». «Oh, creo que sí lo sabe. Sabe del manantial, sabe de la pureza de esta agua, y sabe que su hotel es una farsa. Usted no quiere construir cabañas, quiere construir una embotelladora, y para eso necesita nuestra tierra, y no la va a tener». Se levantó bruscamente, su compostura rota. «Usted está cometiendo un grave error. Tiene un contrato, y mi empresa tiene los recursos para hacerlo cumplir, de una forma u otra. Y yo tengo los recursos para luchar», repliqué, levantándome también para enfrentarlo. «Tengo los mejores abogados, que ya están estudiando el contrato fraudulento que le hizo firmar a mi hermano bajo coacción. Y mañana, un geólogo certificado por el Estado vendrá a tomar muestras del agua para un análisis oficial que registraré ante la Comisión Nacional del Agua, estableciendo su composición única y su origen en esta propiedad. Esta tierra, y el agua que brota de ella, entrará en un programa de protección como reserva natural. Así que su proyecto, sea cual sea, estará muerto». El color desapareció de su rostro. Lo había acorralado. Cada movimiento que yo había hecho era una jugada de ajedrez, anticipando la suya. Mi vida en el mundo de los negocios, donde las batallas se libraban con estrategia y previsión, me había preparado para este momento. «No sabe con quién se está metiendo», siseó, su voz perdiendo todo su barniz de sofisticación. «Al contrario, sé exactamente con quién me estoy metiendo, con el nieto de un ladrón. Y le doy un consejo, de empresaria a empresario. Retírese. Cancele el acuerdo con mi hermano.
Olvídese de esta tierra y considere el dinero que le dio como el costo de una valiosa lección, porque si no lo hace, le aseguro que la batalla legal que iniciaremos no solo le costará su proyecto, sino también su reputación y una buena parte de su fortuna. Se quedó mirándome un largo momento, su mente trabajando a toda velocidad, calculando pérdidas y ganancias. Vio en mis ojos no a una anciana sentimental, sino a una adversaria formidable. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que resonó como un disparo. Mateo, que había estado escuchando todo desde la cocina, salió, pálido pero con los ojos brillantes de admiración. «Sofía», fue todo lo que pudo decir. Yo me acerqué a la ventana y vi cómo el coche de la Vega desaparecía en una nube de polvo. La batalla no había terminado, pero el enemigo estaba a la defensiva. Sentí una oleada de agotamiento, pero también de una paz profunda. Me acerqué al viejo sillón de mimbre y pasé la mano por su respaldo gastado. «Gracias, abuela», susurré. «Gracias por enseñarme a luchar». Afuera, el sol comenzaba a ponerse, y el murmullo del río parecía por primera vez en mucho tiempo una canción de cuna, y no una advertencia. La partida de Ricardo de la Vega dejó un silencio tenso en la casa. No era un silencio de paz, sino el aliento contenido antes de la siguiente fase de la batalla. Sabía que un hombre como él no se rendiría tan fácilmente. Su retirada era táctica, no una derrota. Pasé la noche en vela, no por miedo, sino por una intensa concentración. Mi mente era un tablero de ajedrez moviendo piezas, anticipando contraataques, fortaleciendo mis defensas. Había ganado una escaramuza, pero la guerra por el legado de la abuela apenas comenzaba. A primera hora de la mañana, el geólogo, un hombre afable y profesional llamado Dr. Morales, llegó puntualmente. Mateo y yo lo llevamos al río, al lugar del amate. Mientras él y su asistente preparaban su equipo, sacando frascos estériles y medidores, me quedé observando la corriente. El río, que había sido fuente de temor y misterio, ahora se me revelaba como nuestro mayor aliado, el testigo silencioso que guardaba la prueba de nuestra verdad. El doctor Morales tomó varias muestras, tanto del manantial subterráneo como del agua del río a diferentes distancias. Midió el flujo, la temperatura y la conductividad. Sus cejas se arqueaban de vez en cuando y murmuraba términos técnicos a su asistente, quien los anotaba diligentemente. «Es extraordinario», dijo finalmente, volviéndose hacia mí. «La composición de este manantial es única. He trabajado en esta región por 20 años y nunca he visto nada igual. La concentración de litio y sílice es muy alta, pero perfectamente balanceada. Esto no es solo agua potable, señora Garza. Desde un punto de vista geoquímico, es un tesoro». Sus palabras confirmaron científicamente lo que la sabiduría de mi abuela ya sabía. Era el espaldarazo que necesitaba. Le pagué sus honorarios, asegurándome de que el informe oficial fuera enviado directamente a mi abogado y a la Comisión Nacional del Agua, con carácter de urgencia. Cada paso era una piedra más en el muro que estaba construyendo alrededor de nuestra tierra. Esa tarde, recibí una llamada de mi abogado. «Sofía, tengo noticias. De la Vega retiró la oferta. Me ha llegado una notificación oficial cancelando el acuerdo preliminar con su hermano. No piden la devolución del dinero. Quieren cortar todos los lazos». Un suspiro de alivio se me escapó, tan profundo que sentí que soltaba una tensión que llevaba años acumulada. Lo sabía. Sabía que no se arriesgaría a un escándalo público. Parece que sí. Sin embargo, continuó mi abogado con un tono más serio, mi investigador local me ha pasado una nota preocupante. De la Vega ha estado comprando sistemáticamente las propiedades vecinas río arriba, todas las que ha podido, y ha estado haciendo visitas frecuentes a la oficina local de permisos. No creo que se haya rendido. Creo que está cambiando de estrategia. El frío volvió a instalarse en mi estómago. Por supuesto, si no podía tener el manantial intentaría destruirlo, contaminar el acuífero desde río arriba o desviar el curso de los afluentes subterráneos con perforaciones. Era una estrategia de tierra quemada. Si no podía ser suyo, no sería de nadie. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. El informe del doctor Morales es nuestra mejor arma.
Una vez que con agua lo reciba y certifique la existencia de este manantial único, podemos solicitar una zona de protección federal. Eso impediría cualquier tipo de perforación o desarrollo industrial en un radio de varios kilómetros. Pero el proceso es lento. La burocracia puede tardar meses, incluso años. De la Vega tiene una ventana de oportunidad. Tenía que actuar rápido. Mi mente, entrenada para pensar como Napoleon Hill, se enfocó en un principio clave: la creación de una mente maestra. No podía hacer esto sola. Necesitaba aliados. Esa misma tarde, Mateo y yo convocamos una reunión en el zócalo del pueblo. Usamos la red de comadres y compadres, el teléfono descompuesto más eficiente del mundo. Para el atardecer, casi todos los propietarios de tierras a lo largo del río estaban allí. Hombres y mujeres de rostros curtidos por el sol, cuyas familias habían vivido en esa ribera durante generaciones. Me subí al kiosco, con Mateo a mi lado. Mi traje de lino y mis modales de ciudad contrastaban con su ropa de campo, pero cuando hablé, lo hice con el lenguaje del corazón, el mismo que usaba mi abuela. Les conté todo: la historia del abuelo de la Vega, la ambición del nieto, la farsa del hotel, la verdad sobre el agua. Les hablé no como una empresaria, sino como la nieta de Elena Garza, una de ellos. Este hombre no solo quiere nuestra tierra, dije, mi voz resonando en la plaza silenciosa. Quiere nuestro río. Quiere el agua que ha dado de beber a nuestros padres y abuelos. Quiere ponerle un precio a lo que es sagrado, a lo que nos pertenece a todos. Hoy viene por mi tierra. Mañana vendrá por la de ustedes. Contaminará el agua con sus perforaciones y dejará un desierto a su paso. Un murmullo de ira recorrió a la multitud. Eran gente sencilla, pero no tonta. Entendían la amenaza. Habían visto antes a los hombres de la ciudad llegar con promesas de oro que se convertían en cenizas. Pero no estamos solos, continué, sintiendo cómo la energía del grupo se unía a la mía. Mi abuela protegió esta tierra porque sabía que era el corazón de nuestra comunidad. Y ahora nos toca a nosotros protegerla. Juntos, vamos a formar una cooperativa, una asociación de guardianes del río. Vamos a registrar nuestras tierras como una reserva comunitaria. Vamos a luchar contra cada permiso, a denunciar cada movimiento ilegal. Vamos a hacer tanto ruido que nos tendrán que escuchar en Xalapa y en la Ciudad de México. No dejaremos que nos roben el alma. El discurso terminó con un estallido de aplausos y gritos de apoyo. Esa noche, en la pequeña plaza de Tlacotalpan, nació un movimiento. La mente maestra de mi abuela se había reencarnado en la voluntad unida de su gente. En los días siguientes, la casa se convirtió en un cuartel general. Con la ayuda de mi equipo legal a distancia, redactamos los estatutos de la cooperativa Guardianes del Papaloapan. Mateo, que siempre había rehuido la responsabilidad, se reveló como un líder nato. Su conocimiento de la gente y de la tierra era invaluable. Organizaba las reuniones, traducía el lenguaje legal a palabras que todos pudieran entender, y lo más importante, transmitía una pasión que contagiaba a los demás. Vi a mi hermano transformarse, dejar atrás al hombre resentido y encontrar un propósito que lo ennoblecía. Nuestra primera victoria llegó una semana después. De la Vega había intentado acelerar un permiso de cambio de uso de suelo en una de las propiedades que había comprado. Pero ahora no se enfrentaba a una oficina gubernamental somnolienta, sino a una avalancha de quejas y recursos legales presentados por nuestra cooperativa. El permiso fue congelado, pendiente de más estudios. Fue una pequeña victoria, pero nos dio un impulso moral inmenso. Sin embargo, De la Vega no era de los que juegan limpio. Una noche, uno de los agricultores de la cooperativa encontró sus cultivos de maíz destrozados. Otra familia, sus redes de pesca cortadas. Eran actos de intimidación, mensajes claros para que abandonáramos la lucha. El miedo comenzó a extenderse. Algunos miembros de la cooperativa dudaron, temiendo por sus familias y su sustento. Fue durante una de esas noches de tensión cuando sentí de nuevo la necesidad de ir al río. La luna estaba oculta tras las nubes y la oscuridad era casi total. Me senté en la misma orilla de siempre, sintiendo el cansancio de la batalla. La duda, como una serpiente fría, se deslizó en mi corazón. ¿Estaba haciendo lo correcto?
¿Estaba arrastrando a toda esta gente a una lucha que no podíamos ganar? ¿Valía la pena el riesgo? Cerré los ojos y pensé en mi abuela. ¿Qué habría hecho ella? Y de nuevo, sentí esa voz interior, esa calma que trascendía el miedo. No eran palabras, sino un sentimiento, una imagen. La imagen de las raíces del amate, entrelazadas bajo la tierra, sosteniéndose unas a otras, haciendo fuerte al árbol. Comprendí que la fuerza no estaba en una sola raíz, sino en la red, la comunidad. Regresé a la casa con una nueva idea. Al día siguiente, en la reunión de la cooperativa, propuse algo diferente. Nos están atacando porque estamos dispersos, dije. Nos intimidan uno por uno. Tenemos que demostrarles que si tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a crear un fondo común. Cada uno aportará lo que pueda. Y si alguien sufre un daño, como don Anselmo con su maíz, el fondo lo compensará. Cuidaremos los unos de los otros. Sus cosechas son nuestras cosechas. Sus redes son nuestras redes. Fue un momento decisivo. La gente, al ver que no estaban solos en su pérdida, que la comunidad los respaldaría, encontró un nuevo coraje. La solidaridad se convirtió en nuestro escudo. Los actos de vandalismo continuaron, pero ya no lograban su objetivo de dividirnos. Al contrario, nos unían más. La tensión llegó a su punto culminante una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia caía a cántaros, convirtiendo el camino de tierra en un lodazal. El río crecía, rugiendo con una furia que no había visto desde mi infancia. En medio de la tormenta, recibí una llamada de doña Elodia, la anciana curandera. Su voz sonaba agitada. «Sofía, tienes que venir. Hay hombres extraños cerca del río, en la linde de tu tierra. Llevan máquinas. Creo que van a hacer algo terrible aprovechando la tormenta». Mi sangre se heló. Estaban actuando al amparo de la oscuridad y el caos, pensando que nadie se daría cuenta. «Llama a todos, Mateo», grité. «Que vengan a la casa ahora mismo». En menos de media hora, a pesar de la lluvia torrencial, más de 30 hombres y mujeres de la cooperativa se congregaron en nuestro porche. Llevaban machetes de trabajo, linternas y una determinación feroz en sus ojos. «Van a intentar contaminar el manantial», les expliqué. «Es nuestra última oportunidad para detenerlos. No vamos a usar la violencia, pero tampoco vamos a retroceder. Vamos a ir allí, y con nuestra presencia, vamos a proteger lo que es nuestro». Avanzamos en la oscuridad, una procesión de luces y sombras bajo la tormenta. El ruido del río era ensordecedor. Al llegar a la linde de nuestra propiedad los vimos. Eran 3 hombres, vestidos con impermeables, luchando por instalar una especie de bomba de perforación portátil cerca de la orilla. Junto a ellos, varios barriles con símbolos de peligro químico. El plan era evidente: perforar y verter veneno directamente en la vena del acuífero. Nos detuvimos a unos metros de ellos, formando una línea humana. No gritamos, no amenazamos, simplemente nos quedamos allí en silencio, nuestras linternas apuntando hacia ellos, iluminando su acto cobarde. Los hombres se detuvieron, sorprendidos. Miraron a nuestra multitud silenciosa y empapada, y luego a su jefe, que resultó ser el mismo hombre de confianza de la Vega que lo había acompañado a la casa. El hombre nos gritó, nos amenazó, dijo que estábamos en propiedad privada. Una mentira, pues era nuestra tierra. Nadie se movió. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con el sudor y la tensión. Pude ver el miedo en los ojos de sus trabajadores. No les pagaban lo suficiente para enfrentarse a toda una comunidad que defendía su hogar. Y entonces, en el clímax de la tensión, algo extraordinario sucedió. Un relámpago cegador cayó sobre el viejo amate, partiendo una de sus ramas más grandes con un estruendo atronador. La rama cayó al río, a pocos metros de los hombres, levantando una ola que casi los derriba. Fue como si el propio río, como si el espíritu del árbol, se hubiera unido a nuestra lucha. Para los hombres, supersticiosos como la mayoría en esa tierra, fue una señal divina, una advertencia. Soltaron sus herramientas y huyeron despavoridos hacia su camioneta, seguidos por su jefe, que les gritaba insultos. Los vimos derrapar en el lodo y desaparecer en la noche. Nos quedamos allí, bajo la lluvia, empapados, exhaustos, pero victoriosos. Nos abrazamos, reímos y lloramos.
Esa noche, en la oscuridad de la tormenta, a la orilla del río embravecido, no éramos individuos, éramos un solo cuerpo, un solo espíritu, los guardianes del Papaloapan. Habíamos enfrentado al dragón y lo habíamos hecho retroceder. Sabía que la lucha legal continuaría, pero la batalla más importante, la del espíritu, la habíamos ganado. Habíamos honrado a la abuela Helena, y sentí su presencia en el viento, en la lluvia, en la fuerza indomable de su gente. La noche de la tormenta marcó un antes y un después. La huida de los hombres de la Vega se convirtió en leyenda en el pueblo casi al instante. La historia del relámpago que partió el amate se contaba en el mercado y en las cantinas, adornada con cada repetición, hasta adquirir las proporciones de un milagro. Para nosotros, los guardianes del Papaloapan, no fue un milagro, sino una confirmación. La confirmación de que la tierra y el río por los que luchábamos estaban vivos y luchaban a nuestro lado. La intimidación había fracasado, y la victoria moral era nuestra. A la mañana siguiente, con el sol brillando sobre un mundo lavado y reluciente, documentamos todo. Tomamos fotografías de las herramientas abandonadas, de los barriles químicos, que resultaron contener solventes industriales altamente tóxicos, y de las huellas de la camioneta. Con estas pruebas en mano, presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía Ambiental. La cobarde incursión nocturna de la Vega se había convertido en su mayor error. Ya no era una disputa civil por una propiedad. Ahora era un caso penal por intento de contaminación de un acuífero. El escándalo estalló. Un periódico local, al que filtramos la historia, la puso en primera plana. La noticia fue recogida por medios estatales y luego por un par de blogs ecologistas de alcance nacional. Empresario de la capital intenta envenenar río en Veracruz, titulaban. La reputación de Ricardo de la Vega, construida sobre una fachada de desarrollo sostenible y lujo consciente, se hizo añicos. Las marcas con las que se asociaba empezaron a distanciarse. Su mundo de cenas elegantes en Polanco y fines de semana en exclusivos clubes de golf se vio manchado por el lodo de Tlacotalpan. La presión pública y legal fue inmensa. En cuestión de semanas, la Conagua aceleró nuestro caso y emitió una declaratoria provisional de protección para el manantial y su zona de influencia, citando el informe del Dr. Morales y el intento de sabotaje. Cualquier actividad industrial quedaba prohibida, mientras se realizaban los estudios para una designación permanente como reserva. Habíamos ganado. No solo habíamos salvado nuestra tierra, sino que habíamos creado un precedente para toda la región. En medio de esta victoria, ocurrió la transformación más importante, la de mi hermano. Mateo, que había comenzado esta historia hundido en deudas y resentimiento, era ahora el presidente de la cooperativa Guardianes del Papaloapan. Había encontrado su voz, su propósito. La gente lo respetaba no por su dinero o su apellido, sino por su trabajo y su compromiso. La energía que antes malgastaba en planes de enriquecimiento rápido, ahora la invertía en organizar brigadas de reforestación, en educar a los niños de la escuela sobre la importancia del río, en planificar un futuro sostenible para la comunidad. La venta de la tierra ya no era una opción. La habían convertido en un proyecto de vida. Decidieron, en asamblea, que el agua del manantial no se vendería, sería para el consumo de la comunidad, y se estudiaría, con la ayuda de universidades, la posibilidad de usarla para un pequeño balneario terapéutico gestionado por la propia cooperativa, un proyecto que generaría ingresos sin traicionar el espíritu del lugar. Mi tiempo en Veracruz llegaba a su fin. Había llegado esperando quedarme unos días, y habían pasado casi 3 meses. Mi vida en Houston parecía lejana, perteneciente a otra persona. Las llamadas de mi oficina, las preocupaciones sobre la bolsa de valores, los correos sobre inversiones inmobiliarias, todo había perdido su urgencia, su importancia. Aquí, en la casa de la abuela, lidiando con problemas reales que afectaban a gente real, me había sentido más viva que en los últimos 20 años. La tarde antes de mi partida, Mateo y yo nos sentamos en el porche. La casa ya no parecía abandonada. El jardín estaba cuidado, las paredes recién pintadas con la ayuda de los vecinos, y del interior llegaba el olor a comida,
pues varias mujeres de la cooperativa preparaban una cena de despedida. Así que te vas, dijo Mateo, no como un reproche, sino como una constatación. Tengo una vida allí, negocios que atender, pero no será como antes, volveré a menudo, y sabes que tienes todo mi apoyo. He creado un fideicomiso para financiar los gastos legales de la cooperativa y para dar microcréditos a los miembros que quieran empezar proyectos sostenibles. Mateo me miró, y por primera vez desde que era un niño, vi gratitud pura en sus ojos, sin rastro de envidia. No hablo del dinero, Sophie, aunque gracias por eso. Hablo de ti. Nos has devuelto la dignidad. Me la has devuelto a mí. Me enseñaste que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que proteges. Sus palabras me conmovieron profundamente. La brecha entre nosotros, que había parecido un cañón insalvable, se había cerrado. Éramos por fin hermanos de nuevo, unidos por un propósito común. No fui yo, le respondí, mirando hacia el río, que brillaba bajo el sol de la tarde. Fue la abuela. Ella nos guió a todos. Esa última noche rompí mi vieja promesa una vez más, pero esta vez no había miedo ni aprensión. Fui a la orilla del río no para buscar respuestas, sino para dar las gracias. La luna llena iluminaba el paisaje, y el viejo amate, con su rama rota, parecía un guerrero veterano mostrando con orgullo sus cicatrices de batalla. El agua fluía en paz. Su murmullo era una nana. Me arrodillé y metí la mano en la corriente. No escuché ninguna voz, no sentí ninguna presencia sobrenatural, solo la frescura del agua y una profunda sensación de conexión, de pertenencia. Comprendí el verdadero significado de la advertencia de mi abuela. No era sobre fantasmas ni espíritus. Era una advertencia contra el olvido. No vuelvas al río por la noche. Significaba no te acerques a tus raíces, a tu verdad más profunda, sin estar preparado para escuchar, para enfrentar los secretos y las responsabilidades que conllevan. Era una advertencia para la Sofía joven y ambiciosa que quería huir del pasado. Pero para la mujer en la que me había convertido, volver al río era volver a casa, a mi verdadero yo. Al día siguiente, en el aeropuerto, mi despedida de Mateo fue diferente. El abrazo fue cálido, sincero. Cuídate mucho, hermanita, y no te pierdas tanto tiempo. Lo prometo. Cuida de nuestro río. Mientras el avión despegaba y veía la serpiente de plata del Papaloapan hacerse más y más pequeña, supe que algo en mí había cambiado para siempre. El lujo de mi vida en Houston ya no era una fortaleza, sino una herramienta. Mi bolso Chanel y mi tarjeta Black no eran símbolos de estatus, sino recursos que podían ser puestos al servicio de algo más grande. La verdadera riqueza no estaba en mi cuenta bancaria, sino en la red de raíces, visibles e invisibles, que me anclaban a una pequeña casa de madera junto a un río en Veracruz. Había vuelto para resolver una disputa familiar y había terminado encontrando el propósito de mi vida. Había vuelto creyendo que iba a salvar un pedazo de tierra, y fue ese pedazo de tierra el que terminó salvándome a mí. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta.
Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias de nuevo por acompañarme en esta historia. Me encantaría saber qué te pareció, qué sentiste al leerla. Déjame un comentario, y sígueme para no perderte las próximas reflexiones. Me ayuda mucho saber qué tipo de historias te gustan y qué asuntos te tocan el corazón. Así que cualquier idea o sugerencia es bienvenida. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan estas palabras. Como una forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo a este canal, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres sin azúcar en el primer comentario. Son pequeños apapachos para el alma. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos. Un abrazo grande.